Buenos días, bienvenidos. Otra semana más abrimos nuestra ventana al mundo y esta semana empezamos con una noticia muy de actualidad. Ayer por la tarde se publicaron los resultados de la 10ª edición del concurso de vino Garnachas del Mundo, Grenache du Monde. Es uno de los concursos de vinos monovarietales más importantes del mundo. Y bueno, claro, como Aragón es la cuna de la garnacha, pues el concurso cuenta con una fuerte participación aragonesa. Las bodegas de aquí están apostando mucho por esta variedad. Sofía González, que está hoy con nosotros. Hola, Sofía. Buenos días a todos, ¿qué tal? Sofía, bueno, primero de todo lidera el Programa Europeo de Promoción Internacional de la Garnacha, que tiene su sede en Zaragoza, más concretamente en Aragón Exterior. Están compartiendo oficina con nosotros. Y bueno, por tu gran conocimiento de la variedad, también eres jurado en el concurso Garnachas del Mundo. Estuviste la semana pasada en Navarra catando vinos. ¿Cuántos vinos cataste? Pues prácticamente 100 en total. Al final somos 80 jurados, ¿no? Con una responsabilidad y hacemos entre 35 o 45 vinos cada jornada y se divide en 2 jornadas. Muy Así que bien. una diversidad muy rica de la variedad. Y he de decir que Aragón salió muy bien parado porque prácticamente más de una de cada 4 medallas, teniendo vinos de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de España, vinieron para Aragón, lo que representa un 60% de las medallas de España. Así que al final, tierra de garnachas, con muchísima diversidad, muchísimo recorrido y muchísimo potencial para el futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, vosotros, claro, catáis a ciegas, tú no sabes qué vino estás tomando, ¿no? El jurado es muy internacional. ¿De cuántos países vienen los jueces? Diría que unos 15 países tenemos representación de los países productores en Europa, pero también de Estados Unidos. Teníamos Argentina, Colombia, Sudáfrica, Corea, que por fin pudieron desplazarse, ¿no? Al final ha sido un concurso que estas 2 últimas ediciones ha tenido que renovarse y reinventarse como nos ha ocurrido a todos, pero al final la diversidad del jurado es muy bonita. De hecho, en mi mesa había un jurado coreano, un jurado italiano, un jurado de Navarra, de País Vasco y de Aragón, ¿no? Entonces, al final esto te habla de la bonita diversidad que tenemos en el sector y en particular en el pequeño gran mundo de la garnacha. Sí. Bueno, y se ve que muy objetivamente los vinos aragoneses son muy buenos, ¿no? Exacto. 1/4 de todas las medallas, eso es impresionante. La verdad que es un motivo de orgullo tremendo, además cuando se trata de una cata a ciegas, ¿no? Que verdaderamente no sabes qué denominación, ni qué región, ni qué precio, ni siquiera qué estilo estás catando, ¿no? Entonces es un síntoma fantástico. Poquito a poco hemos ido creciendo y Aragón es, de hecho, la región protagonista en cuanto a medallas, así que es muy buen síntoma. Estas medallas, claro, para las bodegas son un buen argumento de marketing, ¿no? Por eso son tan apreciadas en el sector. Exacto, al final cuando un consumidor se enfrenta a una decisión de compra, ¿no? Obviamente ir respaldado por una puntuación o una medalla implica que unos críticos con criterio han seleccionado ese vino entre muchos otros, ¿no? Entonces, desde luego, ayuda. Ahora estamos haciendo una pequeña evolución porque la gran noticia es que después de esta 10ª edición, que han sido todas ediciones celebradas en Europa, nos la llevamos junto con la asociación a Nueva York. La 11ª edición va a ser celebrada en Nueva York en junio de 2023. Entonces, bueno, es un concurso que sale de su zona de confort y que se quiere adaptar al público internacional, empezando por el mercado que reina y que genera tendencia, como es Estados Unidos. Así que muchísimas ilusiones, novedades y ensalzar y poner en valor nuestra uva y nuestra razón de ser. Bueno, Estados Unidos concretamente, me das una entrada muy buena. Estados Unidos es el principal mercado también donde trabajáis con la Asociación de Promoción de la Garnacha, ¿no?
Bueno, en Aragón Exterior tenemos la suerte de compartir oficina con vosotras. Vemos vuestro trabajo a diario, el tuyo y de tus compañeras, de Irene y de Marta. Bueno, y yo por eso puedo decir con fundamento que lo que habéis conseguido en los últimos años realmente es impresionante, ¿no? Habéis reunido a la mayor parte de los productores de garnacha de Europa, 19 denominaciones de origen, 3 IGPs, de España, de Francia. Habéis reunido a todos ellos para promocionar conjuntamente la variedad de garnacha, primero en Estados Unidos y ahora también en Asia. Habéis conseguido 13 millones de euros en fondos europeos para cofinanciar esas actividades de promoción y sobre todo ese trabajo de tantos años está teniendo unos resultados muy tangibles, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo se nota? ¿Cómo ha evolucionado la garnacha en posicionamiento y en notoriedad? Pues en una confirmación, ¿no? De que el trabajo, cuando uno piensa fuera de lo tradicional, ¿no? y se adapta a un mercado tan diferente como Estados Unidos y que marca tendencia, pues afortunadamente da sus frutos, ¿no? Y hemos crecido un 34% en valor. Esto quiere decir que incluso habiendo años en los que el volumen de exportación y consumo ha bajado, no obstante el precio y la valoración por parte del consumidor ha subido, ¿no? Es decir, al final ha subido mucho, unos $5 de media por botella, es decir, que si una referencia antes costaba $9, ahora cuesta 14, ¿no? Lo cual es un salto cualitativo importante. Al final, como consumidores, votamos con nuestro bolsillo y finalmente el consumidor está dando la razón, ¿no? A que la garnacha, habiendo sido una variedad denostada, tiene muchísimo potencial. Entonces, hace ya 8 años que trabajamos con Estados Unidos. Fue un cambio radical. Al final, lo bonito y el acierto de esto ha sido precisamente sumar esfuerzos, ¿no? Porque la asociación está formada por denominaciones de origen, por entes como el CITA o Aragón Exterior, pero también por bodegas privadas, que en el mercado son competencia, pero suman esfuerzos. Vamos con una estrategia de marca paraguas, de varietal, como han ido a Argentina con Malbec o Australia con Shiraz, ¿no? Sumando esfuerzos, posicionando un varietal y después ya cada uno obviamente desarrolla su estrategia comercial. Pero la realidad es que pese a ser el 7º varietal más plantado del mundo y históricamente llegó en el siglo pasado a ser el 2º varietal más plantado del mundo, ha ido cayendo un poquito. El mundo entonces era Europa, ¿no? En vino. No, total, incluyendo Nuevo Mundo, ¿no? Entonces ha habido otros varietales internacionales que tomaron un poco más de protagonismo, pero ahora estamos volviendo a las variedades autóctonas, ¿no? Y entonces, pese a ser la 7ª, de hecho la 5ª en tintas, el consumidor no la tenía tan presente como la 7ª variedad. Pero bueno, poquito a poco hemos ido escalando posiciones y ahora de hecho estamos posicionados como 4ª variedad en notoriedad en variedades blancas, con garnacha blanca en Estados Unidos, eso es, y como 6ª en tintas, detrás de Malbec, lo cual en 8 años de recorrido es un triunfo excepcional, ¿no? Que confirma una tendencia de crecimiento. Sí, sí. Esa apuesta por las variedades, claro, es que en este mercado hay bodegas que se promocionan, hay denominaciones de origen, hay países, regiones. ¿Qué os llevó cuando empezasteis con el proyecto a tomar la decisión de promocionar la variedad garnacha? ¿Qué ventajas tiene? Lo primero, una marca paraguas muy potente. Al final, en el mundo, sé que en España no es, y en Aragón no es lo habitual, ¿no? Siempre uno va buscando denominaciones de origen, pero en el mundo el primer descriptivo por la influencia de Estados Unidos es la variedad. Entonces, vas a un restaurante y tienes una lista de vino, Pinot Grillo, Zinfandel, Malbec y Garnacha ahora, pero desde luego no tienes denominaciones de origen. De hecho, va varietal, marca país y luego denominaciones de origen, marcas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, fue un cambio radical que vino confirmado porque en 2010 Robert Parker fue a Rioja, Imperio del Tempranillo, ¿no? Y mencionó que él quería probar las garnachas, ¿no? Entonces empezaba a haber cierto interés por nichos muy específicos y muy profesionales del mercado que
que adelantaban una tendencia general de crecimiento, ¿no? Y entonces apostamos, en inicio, y seguimos apostando por llevar la uva como punta de lanza en nuestra estrategia, ¿no? Y al final sumar esfuerzos de bodegas privadas de distintas denominaciones, incluso teniendo a Francia y a España colaborando en la promoción de una misma variedad, ¿no? Que generalmente tenemos posicionamientos tan diferentes y estrategias tan diferentes. Y al final te das cuenta de que una variedad es un motivo de unión que puede dar muchas alegrías a todos. Creo que esa es la clave del éxito. Y desde luego es una historia de éxito. Bueno, y una vez tomada la decisión de promocionar la garnacha, pusisteis manos a la obra y no habéis parado, ¿no? De llevar a cabo acciones de promoción, ferias, misiones, acciones en punto de venta, catas virtuales. ¿Cuántas acciones lleváis ya desde que empezasteis Llevaremos con el promo? Llevaremos unas 3.000 y otras tantas que nos quedan, ¿no? Al final, hace 8 años que empezamos este recorrido con una estrategia de marketing 360, es decir, como has dicho, una diversidad desde digital a redes sociales, a ferias profesionales, a misiones inversas. Y es que es así, ¿no? La riqueza del sector te hace trabajar con profesionales, pero también ir al consumidor final, que es quien dinamiza el mercado. Sí, claro, hay que crear demanda en destino, ¿no? De eso también hablaremos Exacto. en la siguiente entrevista. Con Jorge, eso es. Sí, sí. Estáis en Estados Unidos, donde, bueno, lleváis ya bastantes años y, como hemos visto, con resultados muy buenos. En el año 2019 empezasteis también un programa para Asia, bueno, unos Exacto. determinados mercados en Asia, sobre todo China. ¿En qué punto está el programa de Asia ahora mismo? Claro, con el COVID y toda la situación estará complicado. Ha sido complicado, ¿no? Nuestra estrategia venía de un proceso de maduración ya en Estados Unidos y en Canadá, que también es un mercado que hemos trabajado, y decidimos apostar. Al final, el primer mercado en potencial en consumo de vino es Estados Unidos y el segundo es China. Entonces, nuevamente apostamos por salir de nuestra zona de confort. Empezamos en 2019, un año fantástico, y de repente llegó el COVID, ¿no? No paramos de hacer promoción. La ventaja de la unión entre productores, denominaciones, importadores, distribuidores, fue que, teniendo muy buenos contactos en destino, conseguimos seguir haciendo promoción, ¿no? Y de hecho ha habido resultados muy positivos también, que no tomamos como representativos porque 2020 y 2021 fueron 2 años totalmente atípicos, ¿no? Pero ahora de nuevo hemos apostado, tenemos un nuevo programa de 3 millones de euros que van dirigido más de la mitad a China, después Japón, Corea del Sur y Taiwán, y también hemos trabajado con Singapur y Hong Kong. Así que al final la verdad es que los fondos con los que trabajamos, que son fondos de la Unión Europea, nos permiten realizar acciones, ¿no? Y contar con una estrategia muy sólida, dado que se trata de un 80% de subvención sobre las actividades. Entonces, entre la suma colectiva, una estrategia sólida en mercados de destino y, por supuesto, el apoyo de fondos de la Unión Europea, no solo seguimos trabajando con nuestro mercado clave, que es Estados Unidos, y ahora también con Asia, sino que a futuro nos planteamos volver a Canadá, abarcar Reino Unido y, ¿por qué no? Siempre pensamos en exterior, ¿no? Y de hecho este es un foro al exterior, pero ¿por qué no también trabajar Europa y el mercado nacional, en el que el consumo de vino, pese a que somos el segundo mayor viñedo del mundo en hectáreas, va cayendo, ¿no? Entonces hay que retomar ese esfuerzo, igual que nos ganamos a las nuevas generaciones en mercados tan lejanos. También hay que hacer una reflexión en el sector en cuanto al mercado doméstico. No me cabe ninguna duda de que vais a triunfar allá donde os lo planteéis. Muchas gracias, Sofía. Bueno, y celebramos los grandes resultados de las empresas, de las bodegas aragonesas en el concurso. Exacto, muchísimas gracias a vosotros por hacernos hueco, ¿no? Por dejarnos hablar de nuestro libro, nuestro Bueno, bonito eso libro de hay la que contarlo, garnacha. hay que contarlo. Y enhorabuena también a todos los premiados, ¿no? Que es un motivo de orgullo y indica que estamos avanzando en la buena dirección. Definitivamente. Muchas gracias, Sofía. Gracias, hasta Adiós. pronto.
Pasamos ahora, bueno, de una experta del sector agroalimentario a otro. Bienvenido Jorge Farrás, consultor en Top to Top Consulting. Bueno, Top to Top Consulting es tu empresa directamente, Jorge. Buenos días, Catarina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, estos días en Aragón Exterior hemos puesto en marcha la segunda edición de nuestro programa de alto impacto. Es un servicio de consultoría muy completo que se va a prestar a 3 empresas aragonesas que quieran dar una vuelta a la organización de su empresa realmente para ser más competitivos en los mercados internacionales. Lo que hacemos en ese programa es dar un paso atrás, mirar toda la empresa y ver qué mejoras puede hacer en su estrategia, en su marketing, en sus ventas, para ser más competitiva a nivel internacional. Para eso las empresas pueden apoyarse en consultores especializados. Nosotros apoyamos y acompañamos el proceso de consultoría y también damos un apoyo de hasta 9.000 euros a cada empresa. Y bueno, Jorge fue uno de los consultores que colaboraron en la pasada edición del programa el año pasado. También hablaremos de eso, pero también queremos comentar un poco su experiencia en el sector de la gran distribución, en ese ámbito, porque claro, él conoce tanto la vertiente de la gran multinacional como también de la pyme. Y con eso ya entramos. Jorge, tú bueno, has trabajado muchísimos años en grandes multinacionales, en Unilever, en Nestlé, y hace 3 años, me parece, decidiste dar un cambio de rumbo fuerte y montar tu propia empresa para ayudar a otras empresas a entrar en ese canal. ¿Qué motivó ese cambio? Buena pregunta. Bueno, primero de todo, tengo que decir que el consultor no nace, sino que se hace. Entonces, mi valor añadido, obviamente, viene de la experiencia real puesta en práctica y aplicada en distintas categorías de producto y países, ¿no? Además, en mi caso, las circunstancias de la vida pues, me han llevado a dar un giro profesional. En mi último trabajo en París, mi familia y yo decidimos volver a casa por razones de salud, lo que provocó un ajuste de prioridades y de carrera. Pero, desde luego, fue la mejor decisión, ya te lo digo. Es verdad que la multinacional es una gran escuela donde se aprende mucho del talento, de las formas de trabajar, de los recursos y de las marcas que hay dentro, ¿no? Por otro lado, el otro lado de la moneda es que se dedica mucho tiempo a trabajar hacia adentro en vez de hacia afuera, ¿no? Muchas reuniones, mucho análisis de los procesos, cosa que no pasa tanto en las pymes y esa es la parte que más me atrae, la verdad, porque la pyme con menos recursos y más foco tienen que ser súper eficientes y resolutivos para seguir adelante, ¿no? Por otro lado, la falta de recursos pues, puede llegar a limitar el potencial que pueda tener esa empresa en desarrollarse al máximo que pueda. Por lo tanto, ahí es mi labor de, como digo yo, de Sherpa, de acompañar y de cargar la mochila y acompañar a propietarios y gerentes en ese desarrollo y poder acompañarlos en el viaje y en esas escaladas difíciles de lanzarse en nuevos retos. Sí, bueno, desde luego el entorno de la gran distribución es de lo más exigente, ¿no? Entonces tú ahora asesoras y trabajas con pymes que quieren entrar en esos supermercados, por ejemplo, donde ellos compiten con empresas de la talla de un Coca-Cola, un Kraft, un Mars, esas grandes empresas que prácticamente monopolizan los lineales ahora, ¿no? ¿Qué bazas tiene una pyme para entrar y hacerse un hueco en la gran distribución? ¿Qué ventajas ves? Sí, bueno, aparte de las diferencias obvias de tamaño y presencia en diferentes países y los recursos que pueden tener las grandes empresas como las que has mencionado, hay una diferencia que es primordial a favor de la pyme y es la flexibilidad y la facilidad, bueno, el acceso que pueden tener a la innovación por ser una empresa más flexible, más autónoma, ¿no? De cierta manera. Las empresas grandes están ciertamente encasilladas en sus activos productivos, tienen grandes fábricas, grandes procesos donde, bueno, la cintura para poder hacer creatividad e innovación es bastante limitada. Por lo tanto, igual de limitada es su capacidad rupturista, ¿no? Es por eso que hay tanto crecimiento con las startups, con pequeñas marcas que han encontrado pequeños segmentos o segmentos que, bueno, tienen más futuro
han desarrollado una solución, un producto y están triunfando ahí, sin ser nada, sin ser casi empezando desde cero. Y es más, las grandes empresas y las multinacionales se están fijando mucho en ese tipo de empresas, incluso comprándolas para ganar esa limitación que tienen como empresa grande de gran elefante de no poder moverse tan rápido, y las compran o aprenden de ellas, absorbiéndolas y dejándolas actuar de manera independiente para llegar a esos nichos, a esos segmentos de oportunidad. Eso sí, las pymes necesitan creérselo, se lo tienen que creer, tienen que descubrir nuevas oportunidades y dejarse asesorar, ¿vale? Por lo tanto, un recurso externo es una buena manera de ir descubriendo esas nuevas oportunidades que están ahí. Sí, eso te iba a preguntar. Claro, tú en el webinar que hicimos la semana pasada para presentar el programa de alto impacto, me llamó la atención que tú tienes una metodología muy estructurada, ¿no? Todo, muy de multinacional, supongo, que empieza por un exhaustivo análisis y realmente en todos los pasos para entrar en una cadena de gran distribución o en la gran distribución de un país. Tienes muchísimo análisis y muchísima información que se maneja en todo momento, ¿no? Aquí, claro, las pymes tienen unas estructuras pequeñas en comparación también con nuestros países vecinos. Eso es a lo mejor, esa forma de trabajar más estructurada, más analítica, es algo que falta un poco aquí. Claro, no se puede generalizar, pero algo que falta en muchas empresas y que se puede suplir con esta consultoría. Efectivamente, Catarina, muchas pymes son muy buenas haciendo lo que hacen, tienen un foco de su negocio en un segmento particular, en un canal particular o en un país en particular, y muchas veces el día a día lo que no les permite es pensar qué más podrían hacer, ¿no? ¿Qué otros aspectos, qué otros canales, qué otros segmentos de producto que ellos tienen esa flexibilidad para atacarlos, no les permite desarrollarlo. El análisis obviamente es importante, pero tampoco quiero dar un mensaje de que vamos a inundar de datos todo el análisis. Lo importante son las tomas de decisión. Y las tomas de decisión... Es un proceso de toma de decisión muy consciente y muy metódico, ¿no? En comparación a lo mejor con el proceso más intuitivo y más basado en la experiencia que llevamos muchas veces cuando tenemos pocos recursos y poco tiempo, ¿no? Exacto. Y ese conocimiento, en concreto en el canal de la gran distribución o de retail, como se quiera llamar, muchas veces no se adquiere tan rápido, ¿no? Hay que o contratas a personal especializado o cuentas con una ayuda externa durante un tiempo para, bueno, pues para tomar esas decisiones que te ayuden a desarrollar ese canal. O sea, que puede ser el empujón que haga falta a lo mejor para una empresa para que se lance a ese sector, ¿no? Sí, sí, y sobre todo la primera pregunta que yo hago siempre es si estáis preparados para crecer, porque obviamente un canal como la gran distribución requiere volumen, requiere agilidad, rapidez y bueno, obviamente recursos determinados sobre todo para ese lanzamiento o esa decisión de entrada. Sí, bueno, de eso se trata también en nuestro programa, ¿no? En el programa de alto impacto, preparar a las empresas para que puedan dar un salto cualitativo y crecer. El año pasado, en la primera edición del programa, tú colaboraste en un proyecto con la empresa Gardeniers, que ya también contó su caso la semana pasada en nuestro webinar. ¿Tú qué crees? O sea, ¿cuál era primero el objetivo de la empresa y tú qué crees en qué aspectos a lo mejor has podido darles un impulso para ser más competitivos? Sí, efectivamente, en este proyecto había dos grandes expectativas, ¿no? En el proyecto. Una era entender si había una oportunidad real para sus productos en dos países prioritarios que ellos eligieron, que era Francia y Suiza. Querían saber si efectivamente con el catálogo que tenían de producto o con una ligera adaptación podrían encajar en esos mercados. Este era el primer objetivo. El segundo era estructurar una política y un plan comercial para introducir sus productos en los diferentes canales que cada país podía ser más atractivo. En la actualidad la empresa sabe con quién competir, porque obviamente la competencia no es la misma en el mercado nacional que en el mercado internacional, en qué canales trabajar, a qué clientes o a qué cadenas de la gran distribución atacar, porque no todas son iguales y no todas a lo mejor encajan con la política de marca que tenemos. ¿Con qué productos? Quizás del catálogo hay productos que se caen
por diferentes razones, pues diferencias de hábito de consumo, por ejemplo, de sabores, que los alemanes no les gustan los mismos ingredientes que los españoles o que los franceses. Obviamente unas buenas unas condiciones de venta bien formuladas y bien estructuradas. No queremos tener sustos, queremos tener una estructura, una arquitectura de precios, de promoción, de condiciones típicas de este canal, que son condiciones comerciales que acaban casi siempre en un contrato que hay que firmar, condiciones financieras, logísticas, etc. Y obviamente lo que se requiere ahora es paciencia, porque este proceso de prospección y de contacto con compradores de diferentes cadenas es largo, es lento, y los compradores no hacen cambios en sus colecciones de producto cada día ni cada mes. Por lo tanto, hay ciertos periodos donde el comprador está más abierto a hacer esos cambios y hay que estar ahí con una propuesta de valor interesante, con un plan de cómo vas a apoyar el producto a posteriori, y sí, hay que tener paciencia, desde luego. Esa negociación con el potencial cliente, potencial distribuidor, será muy importante, y a la pyme se la tendrá que preparar muy bien, ¿no? Porque yo me imagino una pyme negociando con un gigante de la gran distribución. Ahí será muy fácil que te dicten unas condiciones y, bueno, todos hemos oído algún caso de empresas que se hayan ahogado, ¿no?, con esas condiciones, que al final no hayan podido cumplir por cantidades, por precios, por lo que sea. Ahí también asesoras a las empresas. Sí. Cuando te hablo de las condiciones comerciales, me refiero justamente a establecer ese marco de líneas rojas. Es decir, yo tengo que ser muy claro en mis conversaciones con el equipo de qué cosas no quieren hacer, pero no hoy, sino mañana tampoco, ¿no? Entonces, saber qué niveles de precios no quieren sobrepasar, qué niveles de condiciones extras adicionales que nos pueda pedir la gran distribución no queremos aceptar, y bueno, si las queremos aceptar, ¿qué vamos a pedir a cambio, ¿no? Entonces hay que estar preparados para el peor de los casos, y muchas veces yo creo que la fuerza de la negociación viene también por el valor que podamos aportar con el producto. Si somos uno más, obviamente esas condiciones y esos requisitos y esos peajes van a ser mucho más altos que si vamos con una propuesta bien definida, bien trabajada, que diferencie algo, que le aporte algo a su surtido actual, y por lo tanto el atractivo esté más en trabajar con nosotros y luego ya veremos cómo vamos a futuro, que en estar pidiéndonos condiciones de entrada. Y luego, una vez firmado el contrato, tú haces mucho hincapié en que hay que seguir o hay que trabajar en destino creando esa demanda, ¿no? Lo que hemos hablado antes con Sofía, bueno, que ellos están haciendo con muy buenos resultados. Es algo que se ha vuelto más importante en los últimos años. Las marcas tienen que involucrarse más con el consumidor final y en destino, aunque estén en la gran distribución. Pues sí, Catarina, la verdad es que, como te puedes imaginar, un producto colocado en una estantería y dejado a la mano de Dios, obviamente tiene poca vida, ¿no? A los pocos meses probablemente ese producto desaparezca si no hay rotación, ¿no? Entonces, crear demanda sobre un producto significa atraer al consumidor a nuestros productos, ¿no? Es la razón de ser para poder mantener el negocio a largo plazo. Y depende cómo hagamos de relevantes esos productos en el entorno competitivo, y cómo consigamos también que sea atractivo para la cadena en sí, ¿no? Si lo que te decía antes, si realmente aporta valor, es algo diferencial. Entonces, ¿qué pasa? Con pocos recursos de marketing tenemos que ser súper listos y eficientes para decidir cómo podemos apoyar ese producto y cómo crear esa demanda hacia la marca, ¿no? Todo empieza por el mismo producto. El producto, cuando está colocado en una estantería, tiene que hablar por sí solo al máximo posible. Por tanto, insistimos mucho en que el packaging esté bien, la definición, la marca, la etiqueta, todo haga su trabajo en el punto de venta para que esté casi con una mano así, ¿no?, diciendo hola, cómprame. Pero luego hay otros recursos, como son la actividad en el punto de venta, la propia actividad que las cadenas proponen, tanto en formato presencial como digital. Y no nos olvidemos del mundo digital en cuanto a página web, redes sociales, todo lo que podamos utilizar de las propias cadenas que tienen recursos para activar sus productos.
es algo que tenemos que mirar muy desde el principio. Primero, porque nos lo van a solicitar y segundo, porque si queremos que sea un negocio duradero, tenemos que estar muy conscientes de apoyar la marca constantemente. Sí, sí, no se puede descansar, ¿no? Una vez firmado No. el contrato. Has mencionado la digitalización. Yo el otro día entrando en el supermercado pensé, es que en realidad el supermercado tampoco ha cambiado mucho en las últimas... O sea, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Compra del carro a la cinta, de la cinta otra vez al carro, del carro al maletero, pero creo que hay muchos cambios que se están viendo ya y va a haber grandes cambios en ese sector a raíz de la digitalización. Quería preguntarte a ti como experto, ¿dónde ves tú a la gran distribución dentro de 10, 15, 20 años? ¿Seguirá habiendo supermercados, por ejemplo? Voy a sacar la bola de cristal para contestarte. Bueno, primero de todo, la digitalización es claramente una transición obligada, ya no es una recomendación, es una obligación, ¿no? Sí. Es verdad que en el mundo de gran consumo se habla mucho del crecimiento de e-commerce, de los marketplaces, y yo invito desde luego a todas las empresas a desarrollar sus plataformas online. Pero no nos olvidemos que en muchos sectores, sobre todo en alimentación, la venta online representa un 5 o un 6% del total consumo. Por lo tanto, yo siempre invito a las empresas con las que colaboro a, ¿qué os parece si trabajamos mejor el otro 95% muy bien? ¿Vale? Porque es el que lleva más tiempo y es el que necesita más estructura y obviamente el mundo online hay que tocarlo, insisto, pero hay otro 95% que tenemos que trabajar bien en la tienda física, ¿vale? ¿Qué pienso que puede pasar? Bueno, de nuevo, es difícil. Sí que hay pequeños cambios que no nos damos cuenta, pero sí que ha habido cambios, cambios de concentración, cambios de tendencia. Yo creo que hay algo que está muy consolidado, es que la compra de cercanía es la compra preferida de los consumidores, por lo tanto, el supermercado de cercanía, de barrio, de la ciudad donde estamos, va a ser el formato estrella, va a seguir continuando siendo el formato estrella y seguirá creciendo con posibles fusiones, compras de uno grande que a lo mejor no tiene ese tipo de formato de supermercado de cercanía y compra una cadena para poder llegar al consumidor de otra manera. Por otro lado, pienso que los hipermercados que llevan, bueno, cayendo, por ejemplo en España, llevan cayendo bastantes años porque es un formato, de nuevo, contrario a esa tendencia de la cercanía, pero sí que han sabido transformar el formato en convertirse en espacios de espacios. Y lo que me refiero es que cada vez, si nos fijamos no solo en nuestro país, sino fuera, el hipermercado se está convirtiendo en una tienda de tiendas dentro, ¿no? Ya tenemos zonas bio, tenemos zonas de dietética, tenemos zona deportiva, tenemos una zona súper fuerte de lo que es el mundo de las mascotas. Por lo tanto, el hipermercado seguirá siendo un espacio de pequeños mercados o pequeños nichos, porque la tendencia está ahí, el consumo más preocupado por el producto eco, bio, sobre la dietética, sobre soluciones más naturales, está ahí. Y por lo tanto el hipermercado que tiene más espacio tiene que aprovechar esa oportunidad y yo creo que está en ese camino, ¿vale? La venta online seguirá creciendo, pero lo dicho, el consumidor es omnicanal. Yo compro a veces el sábado en el hipermercado la compra del mes, luego compro cosas durante la semana en el supermercado que tengo cerca de casa y otros productos o en otros momentos compro online. Por lo tanto, tenemos el secreto de todo esto es saber cómo podemos llegar a ese consumidor que es omnicanal con nuestros productos de distintas maneras, a través de distintos formatos, distintas actividades, distinta forma de apoyar la marca. Así que sí, vienen cambios Es un modelo pequeñitos, donde pero poco a conviven, poco. ¿no? Conviven los diferentes Sí. modelos. Tienen que convivir y en países más desarrollados que el nuestro, donde el canal de e-commerce ha crecido o lleva creciendo o se inició antes que aquí, me parece que el caso más extremo en Reino Unido es un 12%, por lo tanto hay todavía un 80 y muchos por ciento en tienda física. Al final la tienda también tiene una especie de función social, ¿no? Yo creo, salir de Correcto. casa, ver cosas nuevas. Sí.
Nada, pues espero que te veamos no en 10-15 años, sino antes. Espero que sea para hablar del programa Alto Impacto y de sus buenos resultados en esta edición. Las empresas aún pueden apuntarse, el plazo está abierto hasta finales de este mes. Toda la información está en nuestra página web. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchos éxitos a todos. Un saludo. Adiós. Adiós. Bueno, y por último, hoy también queremos echar un vistazo a un mercado internacional. En este caso es India. Es un país con muchísimo potencial para el comercio exterior. Tiene 1.350 millones de habitantes, que es más o menos la sexta parte de la población del mundo. Una creciente clase media, tiene gran parte de la población habla inglés y sobre todo tiene una edad media muy joven, ¿no? Sobre todo en contraste con las economías europeas, Estados Unidos o con China. Por otro lado, bueno, parece que China no está aprovechando del todo ese potencial que tiene. Siempre, bueno, India es uno de los 4 países BRICS, ¿no? Que se nombró así hace 20 años porque eran economías emergentes con gran potencial y si se comparan los resultados, por ejemplo, con China, empezaron con unas economías de tamaño parecido y ahora China, la economía de China es 4 o 5 veces más grande que la de India. Entonces, el crecimiento ha sido más bajo a lo largo de estos años, pero ahí está India creciendo y además bastante fuerte ahora. Bueno, de todo esto hemos hablado a primera hora de la mañana con Iñaki Soto, es director de la consultora Inversis, que está, bueno, Iñaki está ahora en Delhi y hemos grabado la conversación con él. Os pongo el vídeo. Hola Iñaki, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Qué hora tenéis ahora en Delhi y qué temperatura? Pues son 3 horas y media más y ahora mismo hace 37 grados y hoy la previsión es que haga 44. 44 grados. Igual está bien porque ha bajado un par de grados la temperatura con respecto a los días atrás. Sí, pero claro, en general en India se llevan peor esas temperaturas, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene aire acondicionado, porque se corta la electricidad. ¿Cómo lo está llevando la gente? ¿La vida pública y los negocios siguen igual? A ver, aquí el calor es como el cierzo en Aragón. O sea, es algo que tienes que contar con ello y tampoco hay una grandísima diferencia en que haga 47 o que haga 44. Y aquí esta época del año es la peor. Esta es la época, digamos, del verano más duro, abril y mayo, son las vacaciones escolares, gracias a Dios los niños no están en el colegio y es la época en la que casi siempre pues eso, el calor aprieta de lo lindo. Hasta que venga la lluvia, ¿no? Sí, la lluvia además que aquí es también un poco anárquica porque depende de la zona en la que ibas del país, llega en un momento o llega en otro. Por ejemplo, en el sur del país hasta noviembre no va a llover, así que ahora tienen los meses por delante cálidos. A ver si bajan un poco las temperaturas. Sí, no. A partir de este mes es el peor mes, a partir de aquí ya poquito a poquito empiezan a bajar. Sí. Tú estás ahora en Delhi, tenéis 3 oficinas en India, ¿no? Eso es, nosotros estamos ahora en la oficina de Delhi, aquí tenemos una oficina conjunta con otra empresa española que llevan unas labores de ingeniería, nosotros prestamos servicios, como bien sabes. Estamos abriendo la oficina de Pune, porque queremos básicamente cubrir las 3 zonas más importantes de negocios de India, ¿no? El norte, el oeste y el sur. Y teníamos históricamente la oficina de Chennai, que es nuestra primera oficina, donde tenemos a la mayor parte del equipo. Sobre todo porque Chennai fue un centro muy importante para las empresas españolas, las empresas de energías renovables y sobre todo también las empresas del sector de automoción. Y como el mayor núcleo de empresas españolas estaba allí, pues nos implantamos nosotros allí también para darle servicio. Has mencionado ya 2 sectores importantes, automoción y energía renovable. ¿Con qué tipo de empresas o qué sectores es que estáis trabajando más en cuanto a empresas españolas? Pues depende un poco también del sector, o sea, del tipo de trabajo, ¿no? Si es implantación productiva, probablemente energías renovables y automoción son las 2 más importantes. Pero, por ejemplo, está cogiendo un peso relativo muy importante el sector agroalimentario y de tecnología del sector agroalimentario. No tanto exportar fruta o verdura o importar fruta o verdura o especias, Industria etcétera, alimentaria. sino también tecnología, ¿no? Porque aquí en India
hay una necesidad muy importante de maquinaria, de procesado, de cadena de frío, etcétera, etcétera. India es un país, es el segundo mayor fabricante o productor de frutas y verduras del mundo, pero tan solo transforma el 10% de esas frutas y verduras, mientras que en un país occidental se llega al 70%, ¿no? Entonces es una necesidad brutal la que tiene India de modernizar ese sector y hay muchísimas oportunidades. Entonces en los últimos 5 o 6 años se han hecho muchos trabajos en ese sentido de empresas del sector agroalimentario o de tecnologías del sector agroalimentario que realizan colaboraciones con empresas indias. Has hablado, bueno, el sector automoción, que es muy importante en India. Me has dicho antes que India ya es el cuarto fabricante de coches a nivel internacional. ¿Cómo está el sector en este momento? ¿Están viniendo también empresas españolas implantándose en India? Últimamente se han implantado poquitas. Bueno, hay que entender obviamente que los 2 últimos años han sido 2 años muy duros, ¿no? Con la pandemia y con las restricciones en las cadenas de suministro, lo cual es el mejor momento de implantarse en este sector, ¿no? Pero sí que es cierto que India es un país con un recorrido brutal en ese sentido, ¿no? Ya lo que te he dicho anteriormente es así, ya es el cuarto fabricante de coches, el segundo de motos y el segundo de vehículos industriales del mundo. Lo que pasa es que mucha gente no lo pone en el mapa porque no hay un coche de referencia que nos venga a la mente, como puede ser un Hyundai, un Kia, que nos hace que Corea nos suene mucho. India probablemente no tenga eso. Pero la realidad es que el mercado indio es brutal ya desde el punto de vista doméstico y sobre todo India para exportar a todo el sudeste asiático, ¿no? India es un grandísimo país exportador en ese sentido. Y no ha hecho más que empezar, porque todavía estamos hablando de un país en el que hay un porcentaje de vehículos per cápita muy bajo en comparación con otros países del entorno, ¿no? Si tenemos el referente del vecino del norte, de China. Conforme la clase media, que eso está ocurriendo de forma muy acelerada, se vaya desarrollando y tenga más renta disponible, la gente va a aspirar a tener, el que no tiene nada una moto, el que tiene una moto va a tener un coche y el que tenga un coche quiere un coche mejor. Y eso va a pasar en nada, ¿no? Entonces este mercado doméstico, sin duda alguna, va a tirar muchísimo. Y es un mercado que está en plena transformación, ¿no? Porque se está incorporando el vehículo eléctrico. El indio ya no quiere el coche con un volante y 4 ruedas y poco más, ya no quiere que tenga su GPS. Obviamente las normativas también en India son un poco más estrictas en cuanto a emisiones, etcétera, con lo cual tienes que tener una mecánica que sea capaz de emitir muy pocas emisiones, etcétera, etcétera, para lo cual pues, te hace falta una serie de componentes que no existían antes en India, con lo cual las posibilidades de colaboración tecnológica entre empresas occidentales y empresas indias son enormes, ¿no? Un mercado en pleno desarrollo que encima está en plena transformación de tecnología y que no tiene la tecnología porque aquí se invierte poco ni más. Pues hay que apostar. Otro sector que está ahora teniendo un despegue muy fuerte es el de las energías renovables. Como en todos los países del mundo o en muchos países se ha acelerado o se ha vuelto más urgente por la guerra de Ucrania, que deja en evidencia la dependencia de muchos países de las energías fósiles. ¿Cómo se está desarrollando en este momento en India? Me has dicho antes que había algún problema administrativo y ahora parece que sí que está cogiendo velocidad, ¿no? Sí, bueno, evidentemente India necesita apostar por las energías renovables porque no tiene energía propia, no tiene fuentes de energía fósil, ¿no? No tiene carbón, no tiene, bueno, sí que tiene un poquito de carbón, pero es de bastante mala calidad, no tiene petróleo, no tiene gas, depende de las importaciones de más del 75% del combustible que utiliza, ¿no? Así que India necesita apostar por el desarrollo de las energías renovables para poder conseguir una independencia energética con respecto a todos estos países, ¿no? Es muy importante el que el gobierno sea eficiente en la implantación de las políticas que genera. Tiene grandísimos y ambiciosos programas, pero en muchos casos esos programas no se llevan a cabo, ¿no? Es el principal problema que tiene India. En el caso de las energías, por ejemplo, de la energía eólica, encima es un sector en el que está dominado por las empresas españolas. Gamesa llegó a alcanzar una cuota de mercado superior al 30%, posteriormente vino Acciona, ya Gamesa es Gamesa y Acciona es Nordex Acciona, pero ahí todo se ha entendido un posicionamiento muy importante, ya no tanto para el desarrollo para el mercado doméstico, sino también para suministro desde India a todo el mundo, ¿no? Son sectores que más pronto o más tarde, en cuanto el gobierno dé con la clave de cómo gestionarlos de forma eficiente, se van a desarrollar a un ritmo increíble. O sea, solamente por ejemplo, en el sector eólico,
para alcanzar los planes que tiene el gobierno indio en el año 2030 haría falta generar más de 12,5 gigavatios anuales. Es una auténtica barbaridad. Eso es, no sé, lo que puede estar generando 3 veces lo que se genera en España, por ejemplo, más o menos. O sea, sería un mercado objetivo, sin duda alguna, ¿no? Pero, lo dicho, siempre a India le cuesta un poco convertir los grandes planes en realidades. Sí, en general la economía india, que es una de las economías BRIC, es un término que se creó hace 20 años para destacar esos países emergentes pero con mucho potencial, ha ido creciendo más despacio que las otras economías BRIC en estos 20 años. Ahora, bueno, sí que está teniendo un buen crecimiento desde hace además varios años. ¿Qué obstáculos crees tú o cuáles son los principales obstáculos para que India se desarrolle más? Bueno, aquí siempre el factor político es muy importante, ¿no? Aquí hay una especie de combinación de democracia, burocracia, corrupción y que se traduce en ineficiencia en muchos casos, ¿no? Eso hace que los grandes proyectos que te estaba comentando antes, y mucho más en el sector, por ejemplo, de infraestructura, pues muchas veces se queden en el tintero o se retrasen de forma indefinida, ¿no? por ineficiencias, escándalos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que en muchos casos hace que India vaya un poco con el freno de mano, ¿no? Sí que es cierto que luego hay como islas en las que las cosas funcionan bien porque el gobierno es muy transparente o muy eficiente, etcétera, y de repente un estado, por ejemplo, emerge y pasa a ser increíblemente atractivo, ¿no? Como ha ocurrido, pues, yo qué sé, en Gujarat o en Andhra Pradesh anteriormente, o en Tamil Nadu, o en Maharashtra, o en Delhi, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que se van generando como grandes núcleos en los que el desarrollo económico funciona muy bien, ¿no? Pero como país, como entidad, como país, sí, digamos, la gobernanza ha sido uno de los mayores obstáculos que ha hecho que India no se desarrolle de forma tan rápida como estos otros países BRIC. En general es la identidad de India. O sea, India es un país que va más lento que los demás, pero seguro, ¿no? Por así decirlo. Y ahora lo que quieren hacer es un poco, pues, reafianzar esa imagen, ¿no? de que India es una inversión segura, que igual no emergerá de forma tan brutal y tan rápida, pero que es un punto de refugio, ¿no? Y están buscando su sitio en el mundo de forma que digan, pues mira, ante las dudas que puedas tener tú en China o la falta de confianza que puede tener ahora invertir en el este de Europa por la situación geopolítica, India siempre va a estar ahí. India pues, no tiene ningún tipo de conflicto de ningún tipo, es un país abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la política que está haciendo ahora mismo el gobierno indio. El gobierno indio que justo, fíjate, el año pasado se salió del gran acuerdo de libre comercio de toda la zona del sudeste asiático, de Asia-Pacífico, mejor dicho, lo cual se malentendió por qué lo hacía. Y nada más hacerlo, ha empezado una carrera brutal de hacer acuerdos de libre comercio con las grandes potencias internacionales. Ya lo ha firmado con Australia, lo ha firmado con Emiratos Árabes, está muy avanzado con el Reino Unido y van a comenzar las rondas con la Unión Europea que llevaban 7 años paradas, ¿no? O sea, India se quiere ahora quiere apostar por la bilateralidad de forma que India se convierta en cada uno de estos países como un proveedor estratégico súper importante. Está intentando asegurar su posición en el mundo y eso va a ser, si se lleva a cabo, va a ser súper, súper importante. Imagínate, por ejemplo, los productores de aceite de oliva, ¿no? Que ahora mismo el aceite de oliva está pagando un 45% de aranceles en India y aumentó se demanda y crece cada año una barbaridad. Si a ese precio le quitas el 45%, más todos los precios de distribución que también están condicionados a ese precio, pues de repente el precio va a ser la mitad, ¿no? Del aceite de oliva. El consumo se puede disparar de forma enorme. Y lo mismo puede ocurrir con las piezas de automoción, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy interesante el futuro que viene ahora en los años venideros con India. Tú lo ves eres muy optimista, ¿no? En cuanto a bueno, no muy optimista, porque también India. es cierto que el gobierno, este gobierno Modi no es que sea santo de mi devoción especialmente, ¿no? Me parece a mí que es un poco populista y eso le lleva muchas veces a tomar decisiones ineficientes, ¿no? El sector de energías renovables es un gran ejemplo, funcionaba fantásticamente bien y un cambio normativo de repente ha hecho que se haya venido abajo, ¿no? Es un gobierno en el que... no prima tanto el desarrollo económico
para todos, sino para quien le interesa a él que se desarrolle, ¿no? Por así decirlo. Y luego pues también está marcado profundamente, es un gobierno de ultraderecha marcado muy profundamente por sus creencias religiosas y políticas, lo cual hace pues, que tenga pues, el tipo de gobernanza que tiene este tipo de gobiernos, ¿no? Pues, radical con sectores que En no el piensan ámbito como ellos, social. más religiosos, etcétera, etcétera, persecución a determinados sectores, y eso obviamente pues, choca con nuestra mentalidad, ¿no? Ahora, claro, en los últimos meses ya un poco empezó con la pandemia, pero con el ataque de Rusia a Ucrania se está moviendo mucho el tablero internacional. Las relaciones entre todos los bloques y países están cambiando. Aquí llamó mucho la atención que India no apoyó la resolución de Naciones Unidas que condenó ese ataque de Rusia. ¿Qué intereses tiene India? Económicos y políticos. Ya esto dará para una hora, pero si Bueno, nos lo puedes resumir, ¿con quién sí. se posicionará India? ¿Qué crees? No se va a posicionar con nadie. O sea, India lo que quiere es lo que ellos llaman el fence sitting, o sea, ver todos los toros desde la barrera. No quiere que nada genere ningún tipo de conflicto con ninguna de las partes, ¿no? Sí que es cierto que también tiene una historia todo esto, ¿no? India históricamente siempre ha intentado mantener una posición tanto neutral en este tipo de conflictos que no le tocan directamente, ¿no? Lo mismo que también es de la opinión que cuando él ha tenido conflictos tampoco nadie le ha venido a ayudar, ¿no? Entonces, ahí hay cierto resquemor de que ¿por qué ahora me llaman a que haga esto cuando yo estaba en la situación opuesta y aquí nadie ha venido a echarnos una mano, ¿no? Pero la realidad es bastante más sencilla. India en la última década ha comprado el 75% del armamento a Rusia y ahora mismo el 50%. India necesita absolutamente de forma imperiosa el armamento ruso, porque si no se puede ver desprotegido en sus conflictos con los vecinos. Conflictos que siempre están latentes, no hay ninguna guerra ahora mismo, no aquí en India, pero sí que es cierto que ha habido incursiones del ejército chino, ha habido siempre sus conflictos fronterizos con Pakistán, y India necesita el armamento ruso para poder defenderse en ese sentido, con lo cual lo que no quieren es arriesgar esa situación bajo ningún concepto. Por eso esta neutralidad, que aquí también hay gente que obviamente pues, no le gusta en absoluto, pero es más eso, no perder su posición con ninguna de las partes, ¿no? Muy bien, pues veremos cómo evoluciona esa situación. Muchas gracias, Iñaki, por ponernos al día sobre bueno, la economía en India. Espero que las temperaturas bajen pronto. Bueno, tú también volverás a España, ¿no? Supongo que dentro de unos días. Sí. Sí. Y Sí, bueno, bueno, muchas gracias. nada, un placer y, por supuesto, ponernos a disposición de todas las empresas aragonesas que quieran venir a India para que les podamos ayudar. Cada vez más, una vez que hemos superado ya la pandemia, hay más empresas españolas que están interesadas en venir a India. Yo creo que se están dando cuenta que el mercado indio ofrece unas oportunidades muy, muy importantes. Es un mercado seguro en el sentido jurídico también, en el que se pueden hacer negocios de forma muy transparente y con seguridad jurídica sin ningún tipo de problemas, y que poco a poco pues, todos deberíamos ir posicionándolo en el mapa, ¿no? De las oportunidades que hay. Ya sabemos que casi todo el mundo tiene creencia a ir hacia Sudamérica o por temas de idioma o naturalmente hacia Europa, pero no podemos olvidar que Asia-Pacífico en general son 2/3 de la población humana y requiere que pongamos un buen esfuerzo o que tengamos un plus de confianza en que esta área va a ofrecer unas oportunidades increíbles en el futuro. Y nada más, muchísimas gracias a ti. Gracias, Iñaki. Bueno, y las empresas interesadas, tal como acaba de decir Iñaki, solo tienen que contactarnos para que los pongamos en contacto con Inversis y con Iñaki y sus compañeros. Gracias. Gracias, un saludo. Bueno, poco más puedo añadir. Esa ha sido la entrevista sobre la India y con eso cerramos el programa y cerramos nuestra ventana al mundo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y hasta la semana que viene. Adiós.